términos de decir, bueno, hagamos hagamos una sí, consulta popular. Si no resulta vinculante, pero es muy legítima, por haber participado, por ejemplo, mucha gente, pongamos que hay un referéndum, participa 80% de las personas, eh, y no vinculante, y luego el gobierno dice, muchas gracias por su opinión, pero nosotros nos vamos por otro lado, presenta un problema. Lo mismo al revés, si es vinculante, pero hay muy poca participación. Ahí, por ejemplo, a mí me gusta referirme al caso suizo, que de alguna manera es el paradigma de la participación, porque todas las leyes, absolutamente todas las leyes federales, se refrendan. Y si uno mira leyes realmente, o proyectos de leyes, o iniciativas legislativas, para ser más correcto, digamos, si uno ve referéndums, el resultado de consultas populares de algunas de las iniciativas legislativas que realmente tocaban el futuro del país de una forma muy, muy importante, que no estamos hablando de, qué sé yo, la legislación de la recogida de basuras, estamos hablando de si Suiza formará parte de la OTAN o no, o si Suiza formará parte de la Unión Europea o no, o si Suiza en algún momento debería introducir el euro como moneda nacional o no. Y nos encontramos con un nivel de participación, si llega a ser alto, del 40, del 50% de la población general. Con lo cual, la base de legitimidad llega a ser como muy, muy débil. ¿Qué quiere decir eso? Siento decirlo, alguien me decía, lo peor que le puedes decir a alguien que te pregunta algo es depende. Pues lastimosamente tengo que responder con eso, porque realmente depende la situación, depende de qué es lo que se quiere con la consulta popular, qué es lo que se quiere llegar, cuáles son los objetivos. Yo creo que hay algunos países que creo que lo han resuelto de una forma, digamos, razonable. En el caso, por ejemplo, de España o de otros países en el cual se pone, digamos, un umbral mínimo, en el sentido de que puede haber una iniciativa popular, en el sentido de que se les da, qué sé yo, 3 meses para que puedan presentar 1.500.000 firmas, digo, por dar un número, y eso a partir de allí se convierte en una iniciativa que luego se refrenda, etcétera. O sea, hay diferentes posibilidades, no existe solamente una forma de hacer las cosas, sino que hay diferentes posibilidades, pero siempre tiene que estar pendiente de cuál es la realidad de cada país. Y repito, el tema de la consulta popular yo no lo veo como una salida simplemente en sí, o sea, no es un valor en sí. De hecho, si uno mira la historia, a quienes más les ha gustado usar la consulta popular justamente como un elemento de legitimidad ha sido los dictadores. Nunca hemos tenido tantos plebiscitos y tantas consultas populares en Alemania, por ejemplo, como en la época de Hitler, como en el nacionalsocialismo. O sea que hay que tomarlo con pinzas, creo que es muy importante, digamos, rescato la idea central de la participación que tiene que darse, pero que ahí la consulta no es el único instrumento, hay muchas otras. Buenas, disculpen, me acabo de volver a conectar, he tenido un problema técnico muy complicado, pero bueno, ya estamos acá. Estamos en la etapa de preguntas. Le agradezco a Peter por su exposición, que lamentablemente no pudo estar presente. Y el doctor Fernando Zaragoza me parece que tiene una pregunta, y de ahí pasamos a el doctor Sierra. No sé, empezamos con el que levantó la mano primero, doctor Zaragoza, por favor. Perfecto, muchas gracias, Aldo, gracias por la iniciativa. Yo tengo, digamos, cuando uno piensa en los sistemas latinoamericanos, veo que, digamos, la idea del presidencialismo es, digamos, es fabulosa, teóricamente, porque permite acumular poder para hacer cosas, que muchas veces si el poder estuviera más dividido sería más complicado, pero el problema que tiene en esta época actual
es que hay una gran insatisfacción social. Y además hay que agregar el problema de la polarización, que cualquier cosa que se haga tiene, digamos, una resistencia y un apoyo prácticamente irracional por parte de dos facciones que muchas veces no pueden acordarse, no pueden acordar ni siquiera el color que pintar una pared. Muchas veces se genera digamos, una gran muro que es muy difícil de cruzar. Y entonces, bueno, un poco lo que les quería preguntar, digamos, digamos, a los expositores es estos dos problemas que vemos, la gran insatisfacción con las medidas que no sabemos si es por la mala calidad del presidencialismo, la mala calidad de las políticas, por alguna otra razón, y el tema que yo decía recién, el tema de la polarización. ¿Qué se puede proponer, qué se puede hacer desde un régimen presidencialista bueno, para tratar de mejorar, ¿no? Para que de alguna manera fomente una mejora en las condiciones de vida de la población? Esa es una pregunta que me había surgido. ¿Para cuál de los tres? ¿Para los tres? Para quien pueda, para quien quiera Ok. tomar la pregunta. Muchas gracias. El doctor Alejandro, de repente, Raúl, Peter. No, si me permiten, yo creo que lo que dice Fernando es muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que aquí el tema es pues que el presidencialismo está muy fuertemente asociado con el centralismo, ¿no? Esta idea de concentrar el poder en una sola mano, ¿verdad? Eh, Alejandro en su intervención mencionaba esta idea de la separación de poderes, ¿verdad? En efecto, la idea de separar el poder, la idea de dividir el poder es precisamente garantizar los derechos y las libertades individuales, que no exista una concentración de poder porque quien concentra el poder puede ejercerlo de manera déspota, arbitraria. Por ello es que las monarquías en Europa se han desprestigiado, ¿no? Por este despotismo, el despotismo ilustrado, como se le conoce en la historia, ¿verdad? Esta manera tiránica de ejercer el poder en el cual el rey hace la ley, ejecuta la ley, aplica la ley. Entonces la idea de que distintos grupos de personas ejerzan distintas funciones, la función de gobierno, la función de legislar, la función de administrar justicia, garantiza que las personas no estemos expuestos a un ejercicio arbitrario del poder, ¿no? Y el centralismo es nota característica de muchos países de América Latina, el Perú, por ejemplo, ¿no? Suele asociarse el centralismo también con la forma de Estado. Los estados unitarios generalmente son los estados más centralistas, pero también trasladándolo al plano del presidencialismo, este centralismo, esta concentración del poder en la figura del presidente, en realidad lo alimentamos las personas. Porque, por ejemplo, en el tema de la pandemia, el manejo de la pandemia en el Perú, por ejemplo, ha dependido por entero del Ejecutivo, del presidente de la República y su Consejo de Ministros, ¿no? Todas las decisiones han atravesado por parte del presidente, tanto así que desafortunadamente un expresidente que tuvimos en el año 2020 tuvo un viaje a una ciudad, a la ciudad de Arequipa, y fue penoso ver a una señora ir corriendo detrás del mismo presidente de entonces, reclamándole por una cama de emergencia, una cama UCI de unidad de cuidados intensivos, ¿no? Para su esposo, que estaba ya con el COVID muy grave, ¿no? O sea, a esos niveles de centralismo llega el presidencialismo, que todas las decisiones, las más importantes, ¿no? Inclusive hasta las mínimas, ¿no? O sea, eso no lo tiene por qué decidir un presidente de la República. O sea, un presidente de la República tiene que decidir si le dan o no le dan una cama UCI a una persona en un hospital. Eso lo puede decidir el director del hospital, el director regional de salud, qué sé yo.
Pero eso no lo va a decidir un presidente. A esos niveles de protagonismo llega el presidencialismo, que el presidente inaugura colegios, inaugura postas médicas, pone la primera piedra de la inauguración de una obra, pero ese centralismo y ese presidencialismo lo alimentamos nosotros mismos porque ponemos todas nuestras expectativas en la figura presidencial, que es una figura muy sobredimensionada. Toda la política gira en torno al presidente de la República en América Latina. Y esto genera problemas como la corrupción, pues, ¿no? La corrupción es hija de este centralismo característico del presidencialismo. Hay que descentralizar el poder, ¿no? Hay que trasladar el poder a otras instancias, ¿no? Para que el poder se controle a sí mismo. Gracias, Aldo. A ver, hay otra pregunta, me parece. Adelante, por favor. Sí, prenda el micro. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias. Aclaro antes que nada, mi apellido es Trueba, Sierra de Punilla es el título de mi dirección de mail, no lo he Perfecto. podido cambiar. Sierra de Punilla, claro, es un lugar que no existe, he colocado ese nombre para confundir en esta época de la invasión informática. Lo que sí existe en la Argentina, en la provincia de Córdoba, es Valle de Punilla, pero Sierra de Punilla es una especie de escudo de mi intimidad personal y de mi dignidad personal frente a los avances digitales. Trueba es mi apellido, no soy peruano, pese a que Trueba es un apellido que creo que es común en Perú, me parece que es así, y soy de Buenos Aires. Bueno, gracias, felicitaciones a los ponentes. Alarma es la palabra que yo quiero destacar de la alocución de Alejandro Espesot, de mi colega y amigo Alejandro Espesot. Alarma, o alerta, dijiste, sobre las consecuencias de la concentración de poder. En este contexto, un breve comentario porque me siento un poco que me estoy tomando el atrevimiento de intervenir aquí, pero yo quiero destacar y llevar a la reflexión de ustedes qué opinan sobre el rol de los poderes judiciales latinoamericanos, porque en esta pugna de poder, en donde va ganando el Poder Ejecutivo, creo que hay que fortalecer la independencia del Poder Judicial para que en esa pugna no se arrastren los derechos y las libertades de las personas y el Estado de Derecho. En la Argentina, el rol de control de constitucionalidad es emblemático de nuestro sistema constitucional, ha sido ejercido bien, muy bien, con claudicaciones o mal, dependiendo la época que corresponda estudiar. En los últimos años el Poder Judicial está, y incluso el año pasado, el Poder Judicial en Argentina, tanto la Corte como tribunales inferiores han limitado en gran medida o en buena medida o en la medida de lo posible avances particularmente del Poder Ejecutivo en las atribuciones del Poder Legislativo, lo cual es bastante común en la Argentina en estos momentos. Entonces yo diría que hay que revalorizar el rol de los poderes judiciales. Latinoamérica tiene un sistema en cada país muy aceitado de control de constitucionalidad, con matices, a veces mixtos, a veces elementos combinados de distinto origen, difuso, concentrado, europeo, continental, anglosajón, etcétera. La Argentina creo que es el país que más se mantiene fiel al sistema norteamericano, estadounidense. Bueno, ese es mi comentario. Destacar la importancia del Poder Judicial, destacar que en la Argentina, en esta época tan triste de ataque a la división de poderes que estamos viviendo desde hace algunos años o décadas, es importante preservar y no atacar al Poder Judicial. Llegado el caso, remover a jueces o juezas que no corresponda que estén en sus cargos, pero siempre por las vías del Estado de Derecho y nunca por vías ajenas a la Constitución. Y con este comentario echo a rodar el pedido de reflexión de ustedes acerca de cómo están viendo en Europa continental o en Latinoamérica
cómo está funcionando el Poder Judicial desde esta perspectiva. Gracias, es muy amable. A cualquiera de los tres especialistas puede responder. ¿O los Bueno, tres? sí, pero bueno, queda a Sí, criterio sí. A ver. es democrático. Sí. Primero una apreciación de este lado. Un poco para agradecer las palabras de Manuel, que es un amigo y compañero de trabajo en la Universidad de Buenos Aires, compartimos la cátedra, pero en realidad el rol del Poder Judicial Puede de repente continuar Raúl o Peter mientras recupera la señal del doctor Alejandro. Qué pena, es la segunda vez que la señal se interrumpe. Sí. Bueno, entonces entraría yo con dos la apreciaciones. reforma 94 ha incorporado... Sí. No sé, te fuiste durante un tiempo, durante medio minuto no te escuchamos. Perdón. ¿Se escucha ahora? Sí. Sí. Digo que en la reforma 94 se incorporó el Consejo de la Magistratura en Argentina, que selecciona a los jueces y que, bueno, organiza de alguna manera al Poder Judicial. Esto logró democratizar en gran parte ese Poder Judicial. Que siempre hay tareas pendientes para perfeccionar esa institución. Entiendo que es una labor que también le incumbe a muchos países en una democracia en desarrollo, como pasa con las democracias latinoamericanas. Pero digo, más allá, decía, de algunos embates que ha sufrido el Poder Judicial, en distintos oficialismos, ¿no? El Poder Judicial siempre ha sido muy codiciado, entre comillas, quiero decir, ¿no? Para direccionar algunas sentencias, o el Ministerio Público, ¿no? Los fiscales. En algunos países el Ministerio Público depende del Poder Judicial, en otros países no, en el nuestro los fiscales y los defensores no están dentro, no integran el Poder Judicial, digo, pero siempre, lamentablemente en las democracias, el Poder Judicial y los fiscales, los defensores, han sido muchas veces como susceptibles de cierta manipulación y demás. Entiendo que más allá de las circunstancias por las cuales ha atravesado en los últimos años, que hay una voluntad, por lo menos de los cuerpos orgánicos, Poder Judicial, básicamente. La Corte Argentina ha sacado un fallo muy importante hace un mes para, de alguna manera, enderezar algunas cuestiones, observó algunas cuestiones que debían ser removidas en la ley del Consejo de la Magistratura, y creo que es un aporte más que se hace para revalorizar el Poder Judicial. De hecho, vuelvo a la resolución que antes cité. Digo, fíjense cómo el sistema de protección de derechos humanos interamericano, cómo exhortó para que los poderes constituidos, sobre todo los presidenciales o los presidencialistas latinoamericanos, protejan y resguarden el accionar del Poder Judicial. Breguen por la independencia del Poder Judicial. Permanentemente lo hace. Y con mayor ahínco en épocas de pandemia. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una situación mucho más proclive, quizás, a que sufran algunos riesgos que son mejor evitarlos. Esa es mi mirada, digamos, de este tiempo. Le agrego quizá unos aspectos, no solamente a esto, sino que también a la pregunta anterior, que me pareció muy, muy pertinente, referente a la polarización, que también quisiera decir algo al respecto. Con respecto al tema de la independencia del Poder Judicial, absolutamente de acuerdo. Yo creo que es un elemento central para cualquier democracia que se precie. Y vemos que no es un tema exclusivo de América Latina, que siempre ha tenido que lidiar, digamos, con el embate al Poder Judicial en distintas maneras. Hemos visto ahora también hace unos años el intento que hizo Bolsonaro de recortar el Poder Judicial
en Brasil, en otros países se ha dado también, pero lo estamos viviendo en plena Europa, con Polonia, con Hungría, que sobre todo Polonia está tratando de recortar sensiblemente lo que es la independencia del Poder Judicial. En un espacio que uno diría, bueno, aquí es donde debería ser absolutamente natural la percepción de que el Poder Judicial, por definición, tiene que ser independiente. Y son desafíos que, y ahí paso, incluso hago un poco la conexión hacia la pregunta de la polarización, porque creo que esto se da en la sociedad. Si no hay mayorías en la sociedad que claramente le ponen freno a este tipo de cosas, entonces va a ser difícil poder encauzar las cosas por la vía democrática. O sea, si no hay gente que sale a la calle contra los recortes al Poder Judicial, por ejemplo, sino que incluso el que omite, como es el que calla, otorga, pues de alguna manera como que dan a entender que, bueno, no será tanto, digamos, ¿no? Entonces, así es como la democracia empieza a morir. Así es como murió en muchos casos. Y el tema de la polarización va un poco en ese sentido también, en cuanto a que yo no veo que sea un sistema presidencial o parlamentario el que pueda influenciar el grado de polarización de una sociedad, sino que esto lo tiene que hacer la sociedad misma. Y vuelvo a tratar de rescatar la figura de lo que son agrupaciones, partidos políticos, llamémoslo X, pero que hayan espacios de diálogo, que no tienen por qué ser necesariamente los partidos, pero es bueno que lo sean. ¿Por qué? Porque a partir de allí, la discusión es el debate que se puede generar, puede trasladarse a la acción política, a propuestas específicas, a llevar, digamos, a tierra lo que pueda haber de anhelos, de deseos, de intereses absolutamente legítimos por parte de la ciudadanía. Entonces, creo que el poder fomentar estos espacios de diálogo que de alguna manera puedan alimentar toda la maquinaria, todo lo que decía antes de la sala de máquinas de la política, que al final de cuentas es el Parlamento, si es que los insumos no vienen de ningún lado, tampoco va a poder ofrecer ningún tipo de resultado. Con lo cual, repito, es la sociedad la que tiene que ponerse de alguna manera a dar estos insumos, a dar este debate, a potenciar este debate y la verdad, tratar incluso de que los líderes políticos se mantengan al margen, porque lo que están haciendo es exacerbar la polarización. Y lo sé por cuestiones de profesión, como consultor de reputación, está claro que quien exacerba algo tiene más protagonismo, es más visible, puede proyectarse de cara a futuras posiciones, de cara a futuros cargos, etcétera, etcétera. Y ese proyectar nunca va a ser en base a una exposición de motivos matizada, diferenciada. No, va a ser la consigna. La consigna de máximo dos, tres palabras y puntos para que todo el mundo lo entienda y para que pueda movilizar. Porque el tema aquí es movilizar. El tema no es entrar en un debate, sino movilizar. Por eso es que, repito, tengamos muy en claro cuál es el objetivo con el cual entramos en un debate. Queremos movilizar, entonces el tema es hacerlo corto, duro, impactante, o queremos entrar en un debate real que implica también el pensar, bueno, quizás yo esté equivocado, quizás yo tenga que repensar y reposicionarme, quizás yo pueda aprender del otro. El debate empieza con eso, ¿no? Eso diría yo de mi parte. Gracias. Aldo, si me permiten, yo creo que el sistema judicial es muy importante, ¿no? Es muy importante en una democracia, en un Estado de Derecho. Lo que han mencionado Alejandro y Peter es muy importante, ¿no?
Ahora, yo agregaría ahí algunas ideas también, ¿no? En el sentido de que la idea del Estado de Derecho es que nadie concentre tanto poder, ¿no? Pero desafortunadamente, desde que el Estado monopolizó y le arrebató a la sociedad la creación del derecho y la administración de justicia, desde ahí la justicia ha dejado de ser lo que realmente es, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, las personas, ¿no? Cuando entran a un proceso judicial, uy, ya te metiste en un problema más, ¿no? Ya olvídate, ir al poder judicial es peor, ¿no? Que el problema mismo, ¿no? Porque los jueces en realidad son quienes deben brindar seguridad jurídica y certeza a los derechos de las personas. El poder judicial es el último poder que debe constituir la garantía para los ciudadanos frente a los excesos de poder que puedan cometer los otros dos poderes, ¿no? Pero desafortunadamente los poderes judiciales han caído como un instrumento del poder político de turno, ¿no? Desde los procesos de nombramiento de los magistrados, la provisionalidad, el hecho de que los jueces no sean titulares, sino que más bien sean provisionales, no les da esa independencia y esa autonomía frente al poder político de turno, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen finalmente las personas? Bueno, ven otras alternativas, pues, ¿no? Lo que yo creo aquí más bien lo que hay que promover es un sistema competitivo, que el Poder Judicial no sea el único que oferte el servicio de administrar justicia, y ya la sociedad misma ha dado respuestas frente a ello, como el arbitraje, por ejemplo, ¿no? El arbitraje, o sea, un inversionista viene al Perú, le va a dar miedo litigar en el Poder Judicial peruano porque no brinda certeza, no brinda seguridad a sus derechos y a su inversión. Entonces optan en sus contratos incluir cláusulas arbitrales para someter la controversia hacia ¿no? hacia sus conflictos en los procedimientos arbitrales. Yo creo, finalmente con esto concluyo, el caso Odebrecht en América Latina ha sido, creo, una prueba de fuego para ver cómo es que los sistemas judiciales de los países latinoamericanos han podido dar una respuesta frente a este fenómeno de la corrupción, ¿no? Para bien o para mal, algunos países llevan sus propios procesos, ¿no? Cada uno con sus propias peculiaridades. Pero, por ejemplo, en el caso peruano, yo creo que se ha abusado mucho de esta justicia mediática, ¿no? O sea, todo se somete a la aprobación del público, ¿no? Ha habido una sobreexposición muy enorme de incluso de los mismos procesados. Son casos que están en investigación. O sea, no podemos ya juzgarlos previamente. Precisamente los tribunales de justicia deben brindar la garantía del debido proceso, la presunción de inocencia, ¿no? Y lo que hemos visto en el Perú con estos casos que se han mediatizado es que no han habido garantías de nada. Estos procesos llevan años y hasta ahora no hay resultados, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el sistema judicial en democracia puede responder ante los excesos del poder y ante problemas concretos y específicos como la corrupción? Yo creo que fortaleciendo al sistema judicial, pero volviéndolo competitivo, que las personas elijan en dónde resolver sus problemas y que no lo concentre únicamente el Poder Judicial. Bueno, muchas gracias. Ya vamos cerrando este conversatorio tan interesante. Quiero pedirles algunas reflexiones finales a los tres, digamos, invitados de la mesa de análisis, desde su óptica, ¿qué mejoras necesita el sistema presidencialista en América Latina para poder, digamos, darle el valor real que tiene que tener un presidente, ¿no? Algunas reflexiones que yo quería hacer era, por ejemplo, de que el caudillismo está presente dentro de estos sistemas presidencialistas, ¿no? Tenemos ese afán mesiánico de que un presidente va a salvar y refundar la nación cada 5 o cada 4 años. Entonces, creo que esa es una de las deficiencias que tenemos nosotros como percepción a
el sistema presidencialista y al poder ejecutivo en sí. ¿Algunas reflexiones finales para terminar de los tres distinguidos ponentes? Puede ser en el orden que ustedes gusten. ¿Puede ser? ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Aldo. Básicamente ir hacia sincerar las intenciones en materia del presidencialismo. Digo, los países, realmente, las autoridades, los partidos políticos, ¿quieren ir hacia un perfeccionamiento del sistema? Digo, porque evidentemente los comportamientos, las conductas, bueno, han indicado lo contrario hasta el momento. Sí, porque si existe una firme voluntad, auténtica voluntad, insisto, autoridades, partidos políticos, ONG, a los fines de ir a ese diálogo que planteamos recién con Peter y con Raúl, bueno, hagamos esas mesas de análisis permanentes, de profundo estudio, para concretar y acercar las mejores propuestas. Seguramente que hay resortes tanto del lado de la sociedad civil como del lado de la institucionalidad funcional y orgánica, de lo más duro, de lo técnico. Sin lugar a dudas, miren, Giovanni Sartori, cuando él plantea el semipresidencialismo, él habla de esto, pugna por el diálogo, pero dice que trabajen, ¿no?, tanto jefe de gobierno como el jefe de Estado, que trabajen no en forma simultánea, sino en forma sucesiva. Que son dos cosas, esto va unido a la polarización que recién planteaba Peter en relación a la pregunta que señalaba Fernando hace unos minutos. Digo, ¿cómo lideramos, cómo disciplinamos esa polarización? Bueno, evidentemente, hay que ir hacia una posición o una puesta en común con la sociedad civil o con las distintas asociaciones de la sociedad civil representativas, para que con la política, con el sistema político, se lleguen a puntos concretos y comunes y para ir a una auténtica reforma. Yo soy optimista en el sentido, que va a ser difícil sin dudas, porque va a haber que limar asperezas, proponer, escribir y volver a tirar la propuesta para reescribirla, reformularla, pero de eso se trata el diálogo en democracia, en el sistema democrático. Creo que podemos ir a ensayar a un sistema semipresidencial pulido, con muchas notas propias del presidencialismo que ha tenido América Latina a través de su historia, pero perfeccionando y sin lugar a dudas refinando mucho más el modelo presidencial en el marco del Estado democrático, social y constitucional que hoy impera y debe imperar en toda América Latina. Va por ahí, entiendo que tiene que ir por ahí. Esto lo explica muy bien Sartori en su obra, ¿no?, en ingeniería, o en su teoría de ingeniería constitucional comparada, donde ilustra con estos supuestos que son muy aplicables a nuestra región, sin dudas. Sí, me acoplo totalmente y más bien, o sea, lo que yo puedo decir es que el presidencialismo como tal, yo soy más bien escéptico con grandes planes utópicos, nuevas, qué sé yo, iniciativas constitucionales, nuevas constituciones. No sé si es la solución al problema. Yo más bien abogo por una visión pragmática, de decir, va a ser, o sea, el presidencialismo que tengamos va a ser tan autoritario o tan poco autoritario como le deje. ¿Y quién le deja? La sociedad. ¿Y la sociedad cómo puede influenciar? Mediante el Parlamento. El Parlamento es el sitio, es la institución indicada justamente para cortar cualquier tipo de veleidad autoritaria al presidente y para eso estamos en el fondo, o sea, las constituciones latinoamericanas en general están bien preparadas para eso. No es que no existan los mecanismos, no es que no existan los checks and balances. Lo que pasa es que no se implementan. Es como el obedezco pero no cumplo, ¿no? El no tomar en serio las propias bases y la propia legislación que se tiene.
básicamente se tiene, simplemente cuestión de aplicarla. Y ahí está el Parlamento como la institución ideal y absolutamente, bueno, la que tiene que ser, digamos, la que tiene que ponerle trabas a un presidencialismo que se las da de autoritario. Entonces, ahí vuelvo a repetir el rol muy importante de agrupaciones políticas, si no gusta el término de partidos políticos, cosa que puedo entender, pero que sea algo así como una articulación política de la sociedad. Sí, comparto plenamente, en efecto, lo que han mencionado tanto Alejandro como Peter. Yo creo que el rol de la sociedad civil es muy importante, ¿no? Porque el precio de la libertad es su constante vigilancia, ¿no? No podemos pestañear. La democracia más perfecta no asegura nada. Eso de que la democracia, digamos, es la panacea. Con ello no estoy legitimando tampoco regímenes autoritarios, pero la democracia en realidad no nos garantiza nada. Una democracia puede terminar imponiéndose, ¿no? Porque tan dictadura es la de uno como la de una mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de las formas de gobierno, debe prevalecer el Estado de Derecho, ¿no? La plena vigencia de los derechos de las personas, la separación de poderes y el imperio de la ley. Internalizar la idea de que tanto gobernantes como gobernados estamos sometidos al imperio de la ley. Hoy tenemos un leviatán en América Latina. La idea es cómo ponerle límites a ese leviatán para que no termine desbordándose. Y me quedo con una frase, ¿no? Más mercado, menos Estado. La idea de trasladarle a la sociedad civil la solución de sus problemas. No estar esperanzados a que nuestros problemas de nuestra vida diaria nos lo va a solucionar un burócrata o un presidente de la República. Nosotros mismos somos quienes hemos sobredimensionado a esta figura del presidente de la República, trasladándole a él la responsabilidad de nuestro destino. Somos nosotros los que podemos solucionar nuestros problemas en el día a día, en la interacción social, ¿no? Entonces, me quedo con esa idea, más mercado, menos Estado, ¿no? No con ello estoy digamos, legitimando un régimen en el cual no existe Estado porque eso es anarquía. Debe haber un Estado que cumpla un mínimo de condiciones, sobre todo garantizar un orden en el cual cada quien sea libre de decidir por sí mismo y se labre su propio futuro, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres distinguidos ponentes, desde Alemania a Peter Alberto Bergens, desde Buenos Aires, desde Berlín, desde Buenos Aires a Alejandro Espesot y desde Ica a Raúl Bravo Sender. Esperamos poder seguir con esta charla en otro momento, con estas reflexiones tan interesantes y tan importantes que se ponen en agenda hoy en día, en el cual necesitamos los ciudadanos formarnos y conocer más acerca de cómo funcionan nuestras instituciones. Y esta sesión ha sido básicamente con ese objetivo, ¿no? Discrepar, charlar, reflexionar acerca de las instituciones que tenemos para poder ejercer nuestros derechos y para poder dirigir nuestros destinos, ¿no? Como dice Raúl. Muchas gracias. Espero que haya sido fructífera esta sesión y esperamos contar con ustedes en otra. Buenos días o buenas tardes ya desde Perú y les deseo el mejor de los éxitos a todos. Gracias por haber participado los oyentes y gracias a los distinguidos especialistas que nos acompañaron esta mañana en esta mesa de análisis. A nombre de Democracia, será hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Hasta la próxima. Saludos. Buenas tardes, un cordial saludo. Un abrazo. Gracias, saludos, gracias. Un gusto enorme. Muchas gracias, Aldo. Felicitaciones a los expositores y un saludo grande para Alejandro Espesot. Dale, Marce.